Vamos a continuar con Levíticos 14, versículo 8. Ya vamos en el verso 8. Levíticos 14, 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Qué tremendo, ¿verdad? No lo dejaban entrar. Todavía ante Dios no estaba totalmente limpio. Entonces vamos a meditar en esta tarde, hermanos, y le vamos a titular a esta meditación profunda y espiritual, le vamos a titular responsabilidad del creyente que se purifica. Responsabilidad del creyente que se purifica, porque esa es la idea que Dios quiere transmitirnos. Eso es lo que Dios nos está revelando, que hay una responsabilidad en aquel creyente que ha sido santificado, pero él tiene una responsabilidad delante de Dios de seguirse purificando. Y dentro de ese contexto vamos a continuar mirando el proceso de purificación del creyente que se contaminaba de lepra y por causa de la enfermedad era inmundo según la ley de Dios. El contexto enseña que después de la ceremonia de purificación, donde se ocupaban 2 avecillas, la madera de cedro, grana e hisopo, aquella persona que se estaba purificando de la inmundicia de la lepra tenía que cumplir con cierta responsabilidad personal para que fuera completamente limpio. Y de esta manera Dios nos está revelando la obra de santificación. Dios ya hizo todo lo necesario para que el creyente sea santificado en la muerte y en la sangre de Cristo, pero el creyente santificado sigue teniendo una responsabilidad delante de Dios. No es que Dios te santifique y ya te deja a que tú hagas y vivas como quieras. No, eso es mentira del diablo. Amén. Eso contradice la palabra. Bien es cierto, Dios nos santifica en la sangre de Cristo, pero hay una responsabilidad que tenemos nosotros delante de Dios de seguir siendo limpios, de mantenernos limpios. Y eso habla de la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos como creyente. De hecho, de esta historia, de esta lectura, podemos entender que la purificación del creyente, entiéndase como santificación, tiene 2 aspectos. Hay 2 aspectos en la santificación del creyente que están revelados aquí en el capítulo 14 de Levítico, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 9 que estaremos hoy completando en este miércoles. El primer aspecto de la santificación del creyente es la obra santificadora de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en remisión de nuestros pecados. Eso lo miramos el miércoles pasado, a manera de figura. La avecilla que se mataba, la madera de cedro, la grana, el hisopo, me habla de la obra de Dios. La obra santificadora de Dios en Cristo, en su muerte y en su sangre. Es el primer aspecto. El segundo aspecto es la responsabilidad humana de todo creyente. La responsabilidad personal de cada creyente. Lo involucra usted, me involucro yo. Implica usted, implico yo. Para mí, para usted, dentro de esta responsabilidad humana. En limpiarnos y mantenernos limpio por medio de la sujeción y obediencia a la palabra de Dios. Y digo sujeción porque a manera de figura está revelada aquí. Aunque usted no mira la palabra sujeción, aunque usted no mira la palabra obediencia, pero ahí está revelado.
Y este texto habla de esa responsabilidad humana. Entonces son dos realidades en relación a nuestra santificación de la inmundicia del pecado. La purificación del leproso de la inmundicia de la lepra es un cuadro gráfico de la santificación del creyente de la inmundicia del mal. Entonces el primer aspecto, ¿cuál es? La obra de santificación de Dios hecha por nosotros, revelada en la ceremonia de purificación que expliqué a detalle el miércoles pasado. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, la responsabilidad del creyente en limpiarse y mantenerse limpio. Y este segundo aspecto que compromete al creyente en ser responsable de limpiarse, conservarse limpio, está revelado en los siguientes versículos, versículo 8 y versículo 9. Y vamos a entrar en materia. El que se purifica, ahí Dios estaba hablando, ahí Dios estaba dando la instrucción. Y el que se purifica lavará sus vestidos. Eso lo tenía que hacer aquella persona enferma. Tenía que despojarse de esos vestidos manchados, hediondos, sucios, contaminados, malolientes de la lepra. Y él, ningún otro, él, por instrucción de Dios, él, no el sacerdote, él tenía que lavar sus vestidos. Me llama la atención que cuando alguna persona está enferma de alguna enfermedad muy infecciosa, como medida de prevención, la ropa de aquella persona enferma algunas veces las queman o simplemente las tiran. Pero aquí tenemos una enfermedad completamente contagiosa, inmunda y repugnante, que, hermanos, ese olor fétido se impregnaba en la tela, en la ropa, y Dios dijo, tiene que lavar sus vestidos. Lo más fácil fuera que Dios hubiera dicho, bueno, quemen sus vestidos, que tiren los vestidos. Pero Dios no quiso que los quemaran, ni que los tiraran, sino que hizo que el creyente ordenó, establece que el creyente que estaba enfermo se hiciera responsable de lavar sus vestidos, con el propósito de darnos una grande lección de vida espiritual en relación a la santificación del creyente. Además de lavar sus vestidos, el que se estaba limpiando de la lepra tenía que raer todo el pelo y se tenía que lavar con agua y sería limpio. Y después de esta responsabilidad personal de aquel que se estaba purificando, hasta entonces lo dejaban entrar al campamento. Era un requisito. Podía ser parte del campamento, entiéndase, hasta ese momento se le permitía ser parte de la comunidad, de la congregación, aunque todavía no podía regresar a su casa, pero ya estaba dentro del campamento. Entonces, en todo esto podemos ver por el Espíritu que Dios nos está enseñando y nos está hablando y señalando que hay una responsabilidad del creyente que se está santificando delante de Él. Usted y yo, como creyentes santificados en la muerte y en la sangre de Cristo, seguimos teniendo delante de Dios una responsabilidad en relación a la santidad. Todavía hay un compromiso. Todavía hay una responsabilidad. Y yo quiero empezar a detallar los detalles. Primero, Dios ordena que lavara sus vestidos. ¿Quién? El que se estaba purificando, al que lo habían rociado con sangre, y con más razón.
tenía que lavar esos vestidos. No podía tirarlos porque estaba la sangre de por medio, como señal. Lavar los vestidos. Los vestidos, vamos a quedarnos ahí en esa frase de lavará sus vestidos. Los vestidos, al estar pegados sobre el cuerpo, aquel cuerpo enfermo de llagas, también se ensuciaban, se contaminaban de la lepra. Porque debes de saber que la lepra no solamente contaminaba el cuerpo, contaminaba todo aquello donde la persona entraba en relación. Las casas, objetos, prendas, todo ello. Y Dios quiso que el enfermo de llagas también lavara sus vestidos porque estaban contaminados. El enfermo entonces, delante de Dios, por orden de Dios, tenía que lavar sus vestidos. Y la acción de lavar, esa acción de lavar ya implica una responsabilidad personal en la vida del creyente. Vamos a entender esto. Por un lado, Dios facilita todos los medios para que el creyente sea santificado. En la muerte de Cristo, en el derramamiento de su sangre, ahí Dios facilita todos los medios para que el creyente sea santificado. Pero Dios quiere que el creyente tenga la responsabilidad de santificarse, seguir santificándose, seguir lavando voluntariamente y responsablemente su vida delante de Dios. Aquí los vestidos son figura de una realidad espiritual que tiene que ver con nosotros y que también contempla la santificación. Los vestidos, como lo he enseñado en miércoles pasados, expresan nuestra identidad. Tu manera de vestir expresa tu identidad. Tu manera de vestir expresa tu testimonio. Los vestidos entonces revelan nuestra identidad, revelan nuestro testimonio. Los vestidos expresan aquello externo que la gente mira en ti, mira en mí. Vestidos lavados, ya lavados, habla de la responsabilidad del creyente internamente santificado en la sangre de Cristo, el cual tiene que limpiar externamente su testimonio. Tiene que limpiar, hermano, su identidad. Tiene que cuidar su testimonio y su identidad como un creyente santificado por Dios. Es lo que Dios nos está enseñando cuando decía tiene que lavar sus vestidos, tiene que verse bien, tiene que verse limpio. Dios quería que el que estaba enfermo de lepra y que iba a ser sanado, restaurado, purificado, ya no tuviera la misma apariencia de pecado, ya no tuviera la misma apariencia de inmundicia. Y eso me habla de nuestro testimonio, de cuidar nuestro testimonio. El testimonio que tenemos que estar dando ya no debe de tener la misma apariencia de gente inmunda, de personas inmundas. La identidad que están mirando los demás en nuestra apariencia, en nuestro testimonio, en nuestras acciones, en nuestros frutos, ya no debe de tener huella de inmundicia. Por eso, a manera de figura, para darnos una enseñanza espiritual, Dios dijo que lave sus vestidos. Ahora tiene que verse limpio. Ya no debe de verse externamente en él inmundicia. Ya no debe de verse inmundicia en nuestro testimonio, hermanos. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo están nuestros vestidos? Los vestidos entonces expresan testimonio. Aquello que se mira externamente, aquello que se mira públicamente. De eso me habla vestidos lavados, de mantener una identidad totalmente limpia como un verdadero hombre o mujer santificados por Dios.
Dios, en la obra santificadora de Cristo, en su muerte y en el derramamiento de su sangre, facilitó todo para que el creyente sea santificado. Pero eso no excluye al creyente de ser responsable delante de Dios en mantenerse puro, limpio en su testimonio y teniendo una identidad nueva, santificada en Cristo. Ahí termino yo la frase: lavará sus vestidos. De tener un testimonio limpio. Segundo, raerá todo su pelo. Es otra responsabilidad. Dios dijo: se va a cortar todo el pelo. Aquel que estaba lleno de lepra y que se está purificando, ahora, para que sea limpio, tiene que cortarse todo el pelo. ¿Y por qué el pelo? Raparse, usted lo está mirando, el pelo era parte de la responsabilidad de aquel creyente que se estaba limpiando. Pero meditemos en el pelo, a ver si no se les olvidó. ¿Qué representa el pelo? ¿Qué expresa el pelo? Dominio, poder, fuerza, capacidad. Y puede que autoridad cuando estaba fuerte, sano. Pero el asunto es que este hombre enfermo, Dios dijo que se corte el pelo. Porque en el antiguo pacto, raparse la cabeza era una expresión de voto de consagración. Acuérdese cuando Pablo dice que quiso entrar al templo y se rapó para que los judíos lo miraran, que él estaba cumpliendo con la ley y que había hecho voto de consagración. Y fue donde lo quisieron detener. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Bueno, algunos sí, algunos quizás no han leído todavía por ahí. Amén. Entonces, raparse el pelo, hermanos, era parte de la purificación en el antiguo pacto de aquel creyente que se estaba limpiando de inmundicia. Ahora, para el creyente que se estaba purificando, escuche, voy a entrar a lo espiritual. Raparse el pelo era una forma de sujeción y obediencia a lo establecido por Dios. No era tan fácil para aquel creyente tener que raparse todo. Usted va a mirar en el contexto que no solamente el pelo de la cabeza, tenía que raparse el pelo de las cejas, tenía que raparse el pelo de la barba. Hermano, su cabeza quedaba completamente pelona. No era fácil, pero era una prueba de sujeción. Era una orden para que aquel hombre aprendiera a sujetarse, porque era necesaria la sujeción para que fuera limpio completamente. En lo espiritual, para que el creyente cumpla con esa responsabilidad de mantenerse limpio delante de Dios, tiene que aprender a vivir en sujeción, que eso equivale a cortarse el cabello. Estoy hablando de manera figurada, en obediencia al ordenado y establecido por Dios. En la antigüedad, raparse el cabello era un signo de estar bajo autoridad. Era un signo de estar bajo autoridad. En la revelación del nuevo pacto, para la mujer, cubrirse el cabello es un signo de estar bajo autoridad. Es un signo de estar bajo sujeción. Así también en la revelación del nuevo pacto, para el hombre traer el cabello largo es signo o sinónimo de vivir en rebeldía y en deshonra delante de Dios. Cuando uno medita en todo esto,
entonces entendemos, hermanos, lo que Dios nos está hablando en un lenguaje completamente alegórico, figurado. En la vida espiritual, para vivir en santidad, es necesario estar en sujeción y obediencia. Y eso está revelado, expresado de manera gráfica con aquel creyente, con aquella persona que se tenía que cortar el cabello cuando se estaba purificando de lepra. El que se estaba purificando de lepra tenía que raparse como signo de sujeción y obediencia a Dios. Principalmente si era un varón. Imagínense cuánto tiempo enfermo. El cabello le crecía. El cabello le crecía. Y ahora que se estaba restaurando, dijo Dios que se corte la melena, que se corte el pelo, que se corte todo. Símbolo de que tiene que aprender a sujetarse. Tiene que comenzar en sujeción. Tiene que estar sujeto. Tiene que estar en obediencia para que pueda ser limpio. Había un tercer requisito: lavarse con agua. Después de lavar sus vestidos, después de raparse, ahora tenía que lavarse con agua. Tercer requisito. Y esto es más fácil de aplicar. Esto es más fácil de entender espiritualmente, porque ¿qué representa el agua? La palabra. El agua es figura de la palabra. El creyente es purificado por la palabra como agua. La iglesia es santificada en el agua pura de la palabra, lo dice en el libro de Efesios. El agua entonces es sinónimo de la palabra, el efecto poderoso y santificador de la palabra de Dios. La palabra limpia el alma del creyente, así como el agua limpia nuestro cuerpo cuando nos estamos bañando. Así también cuando recibimos la palabra, cuando creemos a la palabra, hermanos, la palabra cae en nuestra vida como agua limpia. El creyente entonces, para poder vivir en santificación, para poder cumplir con esa responsabilidad, tiene que guardar su testimonio. Tiene que estar en sujeción, cortarse el cabello. Y tiene que lavarse con agua, recibir la palabra continuamente en su alma, para que pueda ser limpio de verdad delante de Dios. Estoy aplicando espiritualmente ya ese texto, Lo que Dios nos está revelando es lo siguiente: todo aquel que se contamina de inmundicia tiene que ser limpiado por la obra de Cristo, por su muerte y su sangre, la ceremonia miércoles pasado. Pero también Dios lo hace responsable de limpiar su testimonio, sus vestidos, su identidad, de raparse el cabello en lo espiritual, vivir sujeto y obediente a la palabra, para que pueda ser santificado por completo. Ya se los expliqué de una manera tan fácil, hermanos. Ya más fácil no puedo explicárselos. Espiritualmente, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Versículo 8. Hasta entonces, miren, cuando ese creyente se le mire que ha santificado su testimonio. Vamos a pensar en el caso de un creyente que peca, cae en inmundicia, X pecado, se llena de inmundicia. Para que pueda ser limpiado y santificado, primero, la sangre de Cristo, el fundamento. Segundo, tan importante, tiene que santificar su testimonio, tiene que cambiar su forma de vivir. Si pecó, ya no tiene que seguir pecando. Se tiene que ver vestidos limpios en él, un testimonio limpio. Segundo, tiene que verse su capacidad de sujeción, su voluntad para sujetarse. Eso equivale a cortarse el pelo. Estoy hablando de manera gráfica. Tercero, tiene que ser obediente y sumiso a la palabra. Obediente a la palabra para que se purifique por completo. Hasta entonces puede
formar parte de la congregación. Puede ser integrado de nuevo a la congregación. Eso es entrar en el campamento. Y morará fuera de su tienda 7 días. Y es parte de la iglesia, pero no participa todavía de la comunión. Fíjese cómo Dios nos está revelando el proceso, hermanos, de restauración, purificación después de una caída, después de haberse llenado de inmundicia. Vamos a pasar al versículo 9. Y esto está lleno de detalles también. Ya dentro del campamento, pero todavía fuera de su casa, ese hombre tenía que esperar 7 días. ¿Cómo termina el versículo? El versículo 8. Tenía que esperar fuera de su tienda 7 días. Y cuando llegaba el 7º día, ahí tenía que raerse por completo todo. No solamente lo de la cabeza, su barba, la ceja de sus ojos, todo su pelo. Y tenía que seguir lavando sus vestidos. Y tenía que seguir purificándose en el agua para que fuera completamente limpio. Y yo meditaba en este texto, Señor, 7 días. 7 días. ¿Qué me estás hablando, Señor? ¿Qué me estás enseñando? 7 días. 7º día. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. El 7 es el comienzo de un ciclo. Es el fin, el total y el comienzo de un ciclo nuevo. 7 días. Lo que Dios nos está diciendo entonces, hermanos, que el que se estaba purificando tenía que raparse por completo en el 7º día. Todo el cabello, todo. Y seguir lavándose en agua, purificándose. Hermanos, el 7º día me habla de un nuevo comienzo. Dios le estaba diciendo, bueno, ahora que te estás santificando, ahora vas a tener un nuevo comienzo. Ya no en rebeldía, ya no en desobediencia, ya no viviendo a tu voluntad, ya no viviendo fuera de mi autoridad, ni viviendo fuera de lo establecido del orden, sino que en el 7º día habla de un nuevo comienzo en una vida completamente rendida en obediencia y en sujeción. Por ello se le ordena que tenía que despojarse de todo su pelo. Tenía que hacer a un lado su propia fuerza, su capacidad humana. Ya no tenía que depender en lo que él quería hacer, en lo que él podía hacer representado en el cabello, sino que ahora iba a estar rendido a Dios. Un nuevo comienzo. El 7º día, sin pelo en la cabeza, sin pelo en la barba, sin pelo en las cejas. Una vida completamente rendida, sujeta a lo establecido por Dios. Y en esa demanda de obediencia y de sujeción, tenía que seguir purificándose, tenía que seguir guardando su testimonio, tenía que seguir lavando su cuerpo con el agua. Hermano, esto habla de la vida, del compromiso, de la responsabilidad que tenemos en Cristo. ¿Qué se nos demanda para llevar una vida victoriosa en santificación? ¿Qué necesitamos para tener una vida completamente santificada, victoriosa, hermano? ¿Qué necesitamos? Vivir en sujeción, sujetarnos a la palabra, vivir rendidos a la palabra, seguir cuidando nuestro testimonio y cada día seguir limpiándonos con la palabra para que podamos ser completamente limpios. Yo quiero terminar hasta aquí, en el versículo 9. La palabra sigue hablando, mire lo que dice el versículo 10. Y ahí sigue hablando del nuevo comienzo.
pero con Cristo. Para aquel que peca, para aquel que se llena de inmundicia, tiene que tener un nuevo comienzo. Y ahí tenemos a Cristo. Que necesito estudiar a fondo todo eso para que yo se los pueda explicar. Por el momento nos quedamos solamente en el 9. Amén. Pónganse en pie, por favor.